Bueno, esa cosquilla de hacer monumentos, puentes, túneles y demás, creo que le dio a todos en toda la ciudad, no toda la ciudad está parada de cabeza. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal desde tu punto de vista? ¿O qué dejaron de hacer? Pues mira, yo te diría que pareciera que en la búsqueda de algunos proyectos, como la candidatura a jefatura de gobierno, a jefe de gobierno de Carlos, creo que Carlos pudo en algún momento, en lugar de estar 100% en la delegación, pudo distraerse un poco en otras actividades, lo cual llevó a una falta de cercanía con la población. Yo te diría que por ahí iría una de las principales críticas a esta administración. Parece curioso, pero todas las campañas previas, los políticos se muestran y son sumamente afables y son familiares, incluso van, hacen, duermen, comen, ¿no? Y una vez que tienen el puesto, se vuelven exactamente lo contrario. ¿Tu caso? Yo creo que, mira, yo soy economista y tengo un sesgo a la estructura de incentivos. Creo mucho en los incentivos para bien o para frenar, ¿no? Creo aquí que la lógica político-electoral nos ha metido, no solamente en Coajimalpa, sino en el resto de las delegaciones y en muchas presidencias municipales, una vez que llegas al puesto, empezar a pensar en dónde te vas a ir, a dónde te vas a ir de inmediato. Eso te lleva a gobernar de una manera diferente. Y tarde. Una manera totalmente diferente, política, tu equipo de trabajo, en lugar de ser expertos en la materia, pues sigue siendo tu equipo político con el que vas a ganar la próxima elección. Nosotros estamos proponiendo cortar de tajo ese círculo perverso, prometiendo que vamos a estar del primero al último día en la administración. Yo no voy a buscar ningún cargo de elección popular, y qué bueno que está grabado, qué bueno que va a quedar constancia. Yo no pienso ser ni diputado, ni senador, ni buscar ningún cargo de elección de manera inmediata durante mi encargo de 3 años. Además es un encargo muy corto para estar distraídos en otras cosas. Pero una vez que concluya, sí. Una vez que concluya, máximo pues habiéndolo hecho bien. Ya no me dan los tiempos para buscarlo de manera inmediata, pero tendría que esperar otros 3 años para que se me pudiera dar una posibilidad. O se te puede presentar a alguien y entonces hacer como hizo nuestro queridísimo Marcelo Ebrard. Claro. Decir, bueno, pues hay chance, ¿no? Mira, dame 6 añitos más. Claro, pero sí traemos un compromiso, Rodrigo, de meternos a trabajar 3 años. Tenemos grandes retos en Coajimalpa como para andar dispersos en una serie de planteamientos. Ya que hablas de retos, ¿cuáles son los 3 primeros problemas que se deben resolver en Coajimalpa? Mira, tenemos un grave problema de servicios públicos, llámese agua, que no tenemos todos los coajimalpenses todos los días de la semana agua. Tenemos 1 de cada 4 colonias está en tandeo. Tenemos un serio problema de recolección de basura. Sí. Nuestra delegación está plagada de basura en las barrancas, en las propias escuelas. Yo te diría que tenemos problemas de podas, de bacheo, de alumbrado público. Eso en materia de servicios públicos. Tenemos una delegación colapsada, que tenemos que tener una visión de largo plazo, no de parches. Podemos seguir construyendo y ampliar la carretera y luego construir un segundo piso a Constituyentes, en fin, seguir pensando. Pero ese no va a ser una decisión de fondo. La decisión de fondo es elaborar junto con el Estado de México y el Gobierno del Distrito Federal, lo hemos platicado con Miguel Ángel Mancera, que está muy interesado en este tema, armar un plan para la zona metropolitana del Poniente para ver qué tanto vamos a crecer y qué tanta infraestructura necesitamos. Porque aquí parece que seguimos creciendo hasta donde aguanten las vialidades. Pero, Luis y debiera ser al revés. Me detengo un momento en este segundo punto. No se puede tener un plan a largo plazo con 3 años. No, bueno, yo te diría que sí. Yo te debatiría que sí. Tenemos que trabajar en el corto plazo con ciertas obras que nos salven del colapso, pero desde el primer año tenemos que pensar en qué va a pasar con Coajimalpa en 10, en 15 y en 20 años. Si no lo vemos así, ¿cómo se heredan esos vamos a seguir parchando cosas y vamos a seguir con este colapso. Yo te digo una cosa, somos una delegación que crece al 2% anualmente. 5,000 personas vienen a vivir a Coajimalpa año con año, o del propio crecimiento natural. Pero el principal problema, Rodrigo, lo tenemos afuera, en la zona metropolitana. La zona metropolitana, llámese Ocoyoacán, Metepec, Huixquilucan, crece por arriba del 2%. Y nosotros somos una zona de paso.
Toda la gente que viene a trabajar a la Ciudad de México pasa por Coajimalpa, generando contaminación, generando gastos en infraestructura de la zona, generando caos. Odio. Odio. Sí, cómo no. Tú lo dijiste mejor que yo. A todos nos ha pasado diciendo, maldita sea la hora en la que me metí aquí. ¿Y por qué los coajimalpenses? Claro. Ahora sí que ya métalos por otra parte, ¿no? Sí, ¿Por qué por Coajimalpa? Sí, Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en la lógica de un plan metropolitano para que en 10 años tengamos un Coajimalpa en paz y no un pasadero de coches que vengan del Estado de México a la ciudad. ¿Y tu tercer punto? El tercer punto yo te diría, pues está entre transporte público y seguridad, dependiendo las áreas. Transporte público, nos hace falta renovar gran parte de la flota de transporte público, fundamentalmente en los pueblos. Vamos a llevar el Metrobús de Tacubaya a Santa Fe, para que más gente pueda dejar ya sus vehículos y que se mueva en una línea de primer mundo de transporte. Y en el tema de seguridad pública necesitamos trabajar en dos acciones. Primero, renovar la flota de patrullas. Nosotros estamos proponiendo 90 patrullas para Coajimalpa, instalar alrededor de 4,000 alarmas vecinales, pero aquí hay que decirlo, Rodrigo, tiene que ver mucho con la cultura. Tenemos que invertir en la gente. La inseguridad no la vamos a combatir comprando tanques ni patrullas. La vamos a combatir fomentando los valores familiares, la cultura, el deporte, el desarrollo humano. Es un problema de educación. Por supuesto Sí, que es un señor. problema de educación. Ayer me preguntaban en un evento que qué íbamos a hacer contra la drogadicción, y yo les decía que la Consumirlas drogadicción, todas para que se acaben. bueno, una es consumirlas todas para que haya un exceso de demanda, aunque puede subir el precio. Evidentemente fue una broma. El otro tema, que sería la más fácil, Rodrigo, es fortalecer el tema de las familias, para que desde la familia te expliquen que una droga te hace mal, claro, y que no haya demanda, claro, y cuando no hay demanda no hay oferta, claro, ¿no? A mí me tocó de joven, a ti y a mí ya nos tocó una generación en donde ya se veían las drogas abiertamente, y yo tuve la fortuna de contar con una educación que siempre tuve aquí un chip en la cabeza que me dijo, a las drogas no, a las drogas no. Pero no solamente no, sino por esto, y que sí exista una cuestión de educación y de entendimiento, porque si uno dice no a las drogas, no a la prostitución, no a las armas, bueno, pero debe haber un porqué. Claro. No debe ser solamente una prohibición como en un estado, qué sé yo, que te someta justamente, porque entonces ese estado dictatorial va a decir, entonces a este candidato sí. Sí, claro. ¿No? O sea, ahí creo que corremos. Totalmente de acuerdo. Es el tema de explicarle a los jóvenes, a los niños, que puede haber un tema de adicción. Algunos somos más propensos a la adicción que a otros, pero no sabemos hasta que lo probamos, ¿verdad? Entonces, nos podemos volver adictos, nos puede distraer de las cosas importantes, como es el estudio, como es el trabajo. Nos puede sacar de nosotros mismos, llegando a faltarle al respeto o llegar a la violencia con la gente que queremos. En fin, las drogas hay que eso aterrizarlo en la familia, en las escuelas, para que a partir de ahí los jóvenes digan, yo ya no le entro. Muy bien. No es al revés, no es con patrulla. Y ofrecer, es decir, no solamente quitar las drogas, cosa que me parece que está bien, sino ofrecer actividades, tanto culturales como deportivas, como desarrollo humano, ¿no? Exacto. O sea, que sí exista si no estoy perdiendo el tiempo consumiendo drogas, quiero perder el tiempo, entre comillas, perderlo, viendo una obra de teatro, acudiendo a leer un libro en una biblioteca, claro, con la sociedad. Claro. En fin. Hablaste de Santa Fe. ¿Santa Fe pertenece a Coajimalpa? La mitad de Santa Fe está en Coajimalpa y la otra mitad está en Álvaro Obregón. Efectivamente ahí tenemos un reto institucional importante. ¿Por qué? Porque Santa Fe no puede ser manejado diferente al resto de la ciudad. Hoy la Asamblea sin embargo es diferente. Nos estableció un fideicomiso público para la zona. Estamos trabajando en ello, en la conformación y la integración de este fideicomiso público, de quién va a ser el titular y demás. Pero yo creo que en el mediano plazo Santa Fe tiene que ser administrado por una sola delegación. Porque si no, pues estás actuando entre diferentes autoridades, en lugar de que sea un solo gobierno local, un gobierno delegacional, el que arrope todas las demandas y les dé plena satisfacción.
Se obtiene, obviamente, obtiene Coajimalpa beneficios de Santa Fe. Pues yo te diría que parcialmente, si bien ahí viven un buen número de los grandes ricos del país, sí, y hasta del mundo, sí, en esta parte, la fórmula que tenemos para la distribución de los recursos en las delegaciones quizás no nos beneficia en mucho a Coajimalpa por el número de habitantes que tenemos. Como somos una delegación pequeña, somos alrededor de 200,000 personas, no más. El número exacto del último censo fueron 186,000. Sí, sí. Pues nos toca menos presupuesto y esa es la batalla que vamos a dar en los siguientes años. Correcto. Que haya un tratamiento especial para Coajimalpa, porque es una de las pocas zonas del Distrito Federal que trae un dinamismo y un crecimiento poblacional importante. Ahora, tú bien mencionas que están viviendo en esa zona unos de los más ricos, no solamente del país, sino del mundo, pero también enfrente, exactamente enfrente, uno de los más pobres. Claro, yo te diría que es quizás una de las zonas más desiguales de nuestra ciudad, porque efectivamente tenemos a los más ricos, pero también tenemos gente en la pobreza, y lo que es más dramático aún, en la pobreza extrema. Tenemos alrededor de 40,000 pobres en la delegación. De estos 200,000, 186,000, 40,000 son pobres. Imagínate, son y de esos 40,000, 6,000 están en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se pueden alimentar bien. ¿Conoces la opinión de esa gente? Por supuesto, con ellos trabajo a diario en mis recorridos, estoy con ellos y bueno, yo por ello creo que tenemos que construir una administración que permanentemente esté gestionando las cosas desde la calle y no desde la oficina. Estoy cada día más convencido, aun cuando, bueno, en mi trayectoria he trabajado más en escritorios, he trabajado más en oficinas, en el diseño de política pública. Ahora estoy convencido que como delegados tenemos que salir a la calle y gestionar desde ahí, porque ahí es donde ves. Eres un actor. No les llega agua. De hecho, la política ha asumido términos que solamente le pertenecen al teatro, curiosamente, ¿no? Me voy a meter en una cosa celosa, pero está bien, ¿no? Sí. Los acogemos con gracia. Es decir, eres un actor político, sí, ¿cierto? Pero actor primero. Y entonces el actor lo primero que hace es ir y estudiar. Claro. Y después va y pone en práctica. Claro. ¿Y dónde se pone en práctica? En la calle. En la calle. ¿No? En la calle. Es muy importante. Y tus actos políticos tienes que hacerlos en la calle. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, y qué bueno que en este momento decidiste dejar las aulas y dedicarte ya directamente al escenario. Claro, y los actores resuelven, pero también, haciendo otra vez el símil con lo que tú decías, pueden vender esperanza, pueden cambiar actitudes, pueden generar alegría, pueden generar otro tipo de sentimientos en la población que a veces es verdaderamente importante más que el tema tangible. Ahora, ojo, también somos los reyes de la mentira. Dependiendo de la persona, hay unos más que otros. Los me acuerdo de un político mexicano que fue cuando yo estaba en el doctorado en Inglaterra, y enfrente de los estudiantes dijo: todos los políticos mentimos, los políticos nos dedicamos a mentir. Y había estudiantes que nos volteábamos a ver como diciendo: yo no. Pues yo no, y no me imagino a otros políticos también en otros países dándolo por hecho, me explico, aunque haya presiones para la mentira y demás, depende, tiene que ver mucho con principios. Yo por ejemplo, y es mi manera de hacer política, creo que esa distinción entre ética y política de Maquiavelo está sí, mal entendida. Sí. Está mal entendida, no tiene que estar peleada la política con la ética. Es más, si no está fundamentado en la ética, estamos perdidos, porque es pragmatismo puro. Es la búsqueda del poder por el poder. Y al final, yo lo creo así, las cosas que se inician mal acaban mal. ¿Tienes aspiraciones futuras? ¿No tienes aspiraciones futuras? Como político. Bien entendí que si terminas siendo jefe delegacional después de los 3 años, concluiría ahí tu aspiración. Pero más adelante, porque lo que necesitamos es, entiéndeme, Luis Rosendo, es gente preparada, no solamente preparada en un ámbito que tenga que ver o no tenga que ver con la política, sino preparada. Es impresionante en manos de quién está la cultura y la educación en este país. Es impresionante que no se pueda establecer un diálogo con gentes o con aspirantes a tal grado como bien decía
nuestro recién fallecido don Carlos. No, tienes todo el derecho de no leerme, pero no tienes el derecho de llegar a ocupar esa silla con un alto grado de ignorancia. Por supuesto. Entonces, eso va para todos. Claro. O sea, se lo dijo a él, pero iba embarrando a todo Dios. Por supuesto. Incluso a los de a pie, como nosotros. Cualquier cosa, ante una cámara, ante un auditorio, ante la gente, ante quien sea. Entonces, yo creo que sí necesitamos gente preparada. Por supuesto. Necesitamos al político weberiano, el político técnico y el técnico político, el técnico sensible. Y me parece que lo define muy bien Weber en sus libros y en su filosofía. Yo te diría que más allá de lo que quiera hacer Luis Rosendo, yo me inicié en esto, en el sueño de ver a este país con menos pobres en algún momento. Y esa es mi lucha. Más allá de los cargos que yo quiera aspirar, es el tema de permanente estar en una lucha social. Y por eso también estoy en la izquierda. Yo no había nunca militado en un partido. Yo creo en el PRD como una izquierda que también va a evolucionar, que también tiene que globalizarse en ideas que están hoy en todo el mundo, que tiene que ser una izquierda también de sólidas propuestas técnicas, amarradas a lo sensible. Y siempre he sido, aun cuando tengo mis sueños de cómo quiero ver a México en el futuro, y en eso quisiera, por supuesto, participar, siempre he sido de cajones en mi vida. Primero acabo mi carrera, y luego vemos después qué pasa. Luego acabo mi doctorado, y luego vemos qué pasa. Ahora quiero trabajar 3 años completos en Coajimalpa, y no distraerme nada más. Acabar esos 3 años, así me ha pasado en mi vida, Rodrigo, y creo que ha sido bueno. Encajonar, a veces la gente, mis propios amigos, mi familia me dicen, oye, te quedas demasiado, o sea, dejaste de ver esto, o dejaste de ver, sí, ese es mi tema, ese es mi tiempo ahorita, ¿sí? Así me ha pasado, y no creo que lo vaya a cambiar, ya, así me ha tocado trabajar, y así lo quiero trabajar. ¿Cómo te defines así como encajonado? Muy clavado en los temas. ¿Pero necio? No necio, abierto a los cambios. La verdad es que me ha tocado también de repente dar algunos bandazos, virajes. No te diré que bandazos porque van con rumbo. Pero también me ha tocado aprovechar las oportunidades que te va abriendo la vida, ¿no? Claro. Mi vida estudiar fuera, pues fue rápida. Ojalá hubiera sido muy ortodoxa y muy planeada, 2 años antes empezar a hacer mis exámenes. La verdad es que mi vida fuera fue 4 o 5 meses, organicé todo y mis cartas y demás, y acabé en una aventura de 5 años en Europa. Pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y uno tiene, pues sí, lo mejor que nos va poniendo. si uno avienta el trompo, pues lo cachas ahorita o no lo cachas. Exactamente. Oye, cambiando rápidamente de tema, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Híjole, pues, la verdad, le voy a la América. Ya sé que no es políticamente correcto, pero le voy a la América. ¿Por qué no va a ser políticamente correcto? Me parece que acabas de ganar, pues, muchos votos a favor. Por el América. Solamente por ser americanista. Un político... ¿Tú también vas a la América? No, algunos... No. Los políticos yo creo que le tienen que ir a la América y a los Pumas. o a las Chivas. No, y a los Pumas. Pues sí, alguno que otro, no sé. No, yo le voy al Atlante. Pero curiosamente, solamente por una afición. Ajá. Por ejemplo, todos los que le van a las Chivas, pues no votarían por ti. Porque así es la gente en este país. Curiosamente así pasa. Sí. ¿Cómo es tu postura ante los otros 6 partidos? ¿A qué te refieres? ¿La ideológica? ¿Cómo los veo? ¿Cómo veo la competencia actual? Ok, te voy entonces a cambiar la pregunta. Con cualquiera de ellos, si fueran los vencedores, tu postura, los conoces, eres amigo de ellos, te llevas bien. Si es que alguno de ellos llegara a ser jefe delegacional y tú no, habría participación, hay algún tipo de entendimiento, es por el bien del país, entendamos esto, ¿no? Todas las religiones de alguna manera manejan lo mismo, llegar a la paz individual para que esa paz sea común y tener, pues, el libre albedrío, que cada quien haya escogido lo que quiera, pero paz y tranquilidad. Por supuesto. Ese es el principio de cualquier religión, ninguna religión va en contra de eso. Así como la política me parece que va a favor de el bien común, antes que cualquier otra cosa, y entonces si ese bien común significa
estar de acuerdo con los otros en algunas cosas, pues entonces participar y echar para adelante. No lo que normalmente pasa, que es, ya eres tú, entonces vas y, ¿no? Claro. Y te voy a poner el pie. Claro. Entonces, ¿cuál es tu postura con el resto? ¿Los conoces? Mira, yo te diría que en un mundo ideal debiéramos tener candidatos con una calidad humana y una calidad moral a prueba de balas. Sí. Si no, no debieran ser candidatos. Desgraciadamente, en lo que estamos viviendo como país y como ciudad, todavía tenemos candidatos y los podemos ver en los periódicos a diario, que todos sabemos que distan mucho de tener aptitudes morales o que tienen todo un bagaje de actos delictivos y luego los vemos como candidatos. Entonces, lo primero que yo te diría es, efectivamente en un mundo ideal debiéramos llegar a eso que tú dices, unirnos todos los candidatos en un solo proyecto y gane quien gane, sumarnos todos. Pero es una... Esa es una utopía. Sí. Es más probable en ciertos países que ya llevan una tradición democrática de muchos años. O sea, no Que crees se en nos la olvide mayéutica socrática. que no se nos olvide que este país lleva 12 años siendo democrático. 12 Bueno, años siendo democrático. Sí. Entonces, tampoco le podemos pedir peras al olmo de que tengamos cuadros de liderazgos muy cimentados en los principios y en la congruencia. Hoy lo que estamos viendo en Coajimalpa, yo creo que hay buenos candidatos, hay algunos candidatos con una probada eficiencia, con cualidades morales que garantizan que no van a venir a lucrar con la delegación. Y hay por ahí algún candidato que me parece que es muy cuestionado moralmente, que ha trabajado en otras administraciones que han sido cuestionadas por temas de corrupción, que está en la búsqueda del poder por el poder, inclusive ha traicionado al propio partido, al PRD, en fin, que creo que sinceramente, si tú me preguntas, ¿te sumarías? No, yo no me podría sumar con una gente que tiene una trayectoria de incongruencia, de violencia, de corrupción. Y bueno, por eso estamos tratando por todos los medios, pues no solamente de llegar a un puesto, sino de hacer un proyecto que compita con todo lo que no queremos. Correcto. Ahora te pregunto, en caso dado que tú seas el elegido, Sí. y digo elegido correctamente, votación popular, ¿qué harías con ese candidato en particular? ¿Qué harías con él? Pues mira, en política siempre se trata de sumar por la sociedad, no de restar. Trataría de sumar sin que eso signifique incorporarlo al gobierno delegacional, porque... ¿Sumarlo a las celdas del país? No, sumarlo al proyecto, no que hubiera una mala relación, tratar de darle un trato como a cualquier ciudadano de Coajimalpa, aun cuando tenga no la mejor opinión. Pero entiendo que... Pero no podría llevar al gobierno a este candidato, cuando todos sabemos que tiene una fama pues regular solo. Sin embargo, existe en ti el sentimiento de, no el perdón, pero sí de la siguiente oportunidad. Claro. ¿Sí? De resarcir incluso el daño y volver a hacer, qué sé yo, en fin. Bueno, cosa que está bien, porque no es la espada de Mocles, pues, ¿no? Debe caer. No, aunque sí es muy importante, Rodrigo, mandarle señales claras a la población. Tú no puedes hablar de un gobierno honesto y llegar con 3 personas que todo el mundo dice, oye, ¿por qué nos dices que eres honesto? Ya no te puedo creer. Aunque tú seas honesto, ya no te puedo creer, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque a lo mejor esa gente ya cambió y ya es la más honesta, y ya vivió un proceso de transformación kafkiana en segundos. Bueno, sí, pero la población no te lo va a creer. Eso no ocurre. Eso no ocurre tanto. Eso no pasa. Y menos de política. No, en los actores chance, pero en los actores nada más. Exactamente. Entonces, la población no te lo va a creer, ¿no? ¿Tuviste chance de ver el debate? Sí vi algunos espacios del debate. ¿Tuviste chance de ver el debate que sostuvieron Hollande y Sarkozy? No lo vi, aunque también me informé de algunos espacios del debate, más bien lo leí en el periódico. Digo, pero tu contacto con la cuestión internacional, sí se ve claramente que sí tienes un pie en México y otro pie en el resto del mundo. Me esfuerzo. Fíjate que
Fíjate que soy un creyente en que México tiene que salir mucho más hacia el mundo. Creo que aun cuando hemos avanzado fundamentalmente en una ciudad como esta, que es nuestro punto cosmopolita, creo que nos hace mucha falta salir todavía más. Yo si en algún momento pudiera yo tener la influencia a nivel gubernamental federal para hacerlo, trataría de subsidiar el tema de los viajes, como le hacen en Inglaterra, en Europa, que la gente viaje más, que conozca qué está pasando en otras partes del mundo. Se está empezando a dar justamente un cambio así, no con viajes pues, pero sí con cuestiones culturales. Sí, y eso me parece importantísimo. Sí, a partir de la cultura podemos traer ese cambio de globalización y de ver qué está pasando en otras partes del mundo, coincido. En una sola palabra, ¿de acuerdo? O sea, yo te digo una palabra y tú me respondes con una palabra. Muy bien. Paredes. Dinosaurio. Wallace. Ilusión. Mancera. Congruencia. Peña. Corrupción. Obrador. Lucha social. Lucha. Cuadri. Suertudo. Vázquez. Desilusión. Muy bien, señor. Qué maravilla es poder hablar con alguien que entiende lo que se le pregunta. Por último, para terminar, citando justamente a James Lipton, él hace una serie de preguntas al término de las entrevistas y creo que estamos llegando al final y te voy a hacer 9 preguntas, me puedes contestar lo que tú quieras, con la extensión que quieras, como quieras, pero por favor te pido que seas abierto. No lo tengo que pedir 2 veces porque lo has sido. Por otra parte, te felicito y te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. ¿Tu palabra favorita? Pues quizás lucha, entrega. ¿La palabra que más odias? No se puede. Es la misma. No se puede. ¿No? ¿Qué te prende? La gente me prende mucho, la esperanza de la gente, la fe de la gente. Eso me llena de adrenalina. Que la gente no deje de creer. ¿Qué te apaga? Lo mismo, la desesperanza, la antítesis de esto, el hecho de decir, siempre nos dicen lo mismo, no se va a poder, no vamos a cambiar en nada. Cada 3 años nos vienen a prometer cosas. Eso es muy doloroso, pero bueno, tienes que agarrarte donde sea. ¿El sonido que más te gusta? El sonido baja. ¿El ruido que detestas? Hijo, el de los plumones, man. Híjole. Ese no. Sí. Ese. El de los dientes. Ese. ¿Tu grosería favorita? Poca madre. De no haber sido lo que eres, ¿qué profesión te hubiera gustado ser? Uy, fácil, cantante. O poeta. Si existiera Dios, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegases, si es que llegaras? Lo primero que te dijera, lo primero